segunda parte que está... De una vez me sorprende porque su voz es muy fuerte. ¡Wow! Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero complacer a uno de mis suscriptores, Roymer López, quien siempre me está enviando recomendaciones de artistas y obviamente muchos de ustedes también. Gracias por siempre recomendarme tantas canciones. Vamos a escuchar Dudarai de Dimash. Vamos. Şagırdegen oras kaza 16 17'ge kelgen keze Kazakka tutar degen aşık balı Wow. Sondağa Meryem'nin aytkan sözü Tudarari dudum Bersin için dudum Şerken ay tudarari Bueno, la verdad que era imposible parar antes porque te envuelve muy fácil Dimash con estas interpretaciones tan fuertes. De verdad que cuando empieza a cantar, de una vez me sorprende porque su voz es muy fuerte, tiene como mucho cuerpo, entonces se siente como imponente y te envuelve en su presentación. Su voz, estoy sintiendo que está sacando completamente su voz. Ahorita no está guardándolo, está literalmente afuera toda la voz, cantando bastante bajo, muy bajo. Difícil de hacer esto tan afinado. Y Dimash, pues obviamente no le queda nada grande. Me llama mucho la atención que lo canta con mucha profundidad, con mucho volumen, como lo decía. Es que es impresionante como todas estas cosas que hace Dimash. También obviamente me di cuenta que estaba tocando algún instrumento típico de Rusia y la manera en la que lo estaba tocando es impresionante, de verdad. A medida que la canción continúa, va subiendo un poco más de tono y así mismo él va subiendo hasta el punto en el que ya está cantando bastante agudo, con su voz afuera, contándonos esta historia. Es impresionante. Vamos a ver qué más nos va a traer esta canción. Şıkır to şıkırgen arası bir Basına kemşet börek jarası dar Dudaray gelir bolsan dizerek gel Ornuna Önki zaman kalazacak Dudarari dudam Versin ışın dudam Şerken ay dudarari dudam Ok, no. Esto me volvió loca porque cuando le doy play, entonces empieza un ritmo distinto con el que empezó y está él tocando el piano. Esto es un ritmo más que se pudiera decir como más reggae, algo así, y su voz es mucho más pop, si se pudiera decir, mucho más
ya no la está haciendo tan grave, tan englobada como si fuera tipo operístico, sino que lo está haciendo un color distinto de voz en esta segunda parte que está haciendo. Y es eso que yo siempre he dicho, y es que Dimash en una canción muestra tantas cosas, muestra completamente el talento que él tiene. Nunca da menos, más bien en cada presentación da el máximo. Ahora está tocando el piano también. Wow, esto es impresionante, de verdad, que lo versátil que es, sí, lo fácil que se le pareciera hacer todas estas cosas, pero no es nada fácil. Tienes que ser un músico completo para poder tocar tantos instrumentos y hacer todas estas cosas con su voz. De verdad que, wow, vamos a seguir viendo. Ok, yo esto lo voy a devolver y quiero que lo volvamos a ver porque acaba de hacer algo con su voz que es supremamente difícil. Está haciendo algo así como un belting y está haciéndolo agudo, va bajando y hasta una nota bastante baja, pero muy bien hecho en este ritmo. Vamos a verlo. Meryem jagordegen oruz kısa 16-17'ye gelgen keze Kazakka dudar degen kaşık bağlar Sonda Ok, yo ahora me quiero preguntar por qué Dimash no es supremamente conocido en todo el mundo. ¿Qué artista de hoy en día puede hacer todas estas cosas en una sola interpretación? Es impresionante, o sea, hay muchos detalles para que van a esta presentación. En cierto momento él toca una nota del piano bastante aguda y hace esa nota inmediatamente con su voz y le sale limpia, súper limpia. ¿Por qué digo esto de que sale súper limpia? Porque para que tu voz salga así en cualquier momento y haga todas estas cosas que él hace, pues tienes que tenerla muy bien entrenada y tienes que hacerlo constantemente, porque la voz es un instrumento que hay que mantenerlo y si no lo haces, pues sencillamente no funciona o no funciona como quisieras. Y creo que Dimash puede hacer lo que sea y en cada presentación te vuelve loco porque lo hace mejor que la anterior y siempre hace al máximo la máxima perfección. Yo quiero que retrocedamos un poco y que veamos esa última nota que hizo, que además de que los ritmos cambian, su voz también cambia, el color de su voz es un poco más, ¿cómo lo pudiera decir? Como más tipo pop, lo asimilo yo. Como más comercial, así lo siento yo, como en un tono un poco más mediano. Y sin embargo, así hace cosas increíbles con su voz y al final termina en una nota supremamente alta. Vamos a verla. Bueno, de verdad que
Es impresionante lo que acabo de ver. Han sido 4 minutos 21 de pura emoción, desde el principio hasta el final, cosas que no te esperas que van a pasar en una presentación. Usualmente un artista muestra su capacidad vocal mostrando que de pronto canta notas muy bajas, muy altas y como ese contraste de esas notas o de pronto algunas cosas con su voz matices, pero yo siento que Dimash lo incorpora todo en una sola presentación, lo que es su rango vocal, que es indiscutiblemente amplio, el color de voz, que varía dependiendo de lo que está tocando, cantando, tocar los instrumentos, hacer melismas, belting, usa el recurso al principio, usó un poco el recurso de una voz operística. ¿Qué más? Tantas cosas que hace que es sencillamente, yo creo que hasta más cosas habrá hecho que no mencioné, pero como lo que más me llamó la atención fueron esas cosas. Es un chico totalmente preparado, que es muy disciplinado y que además de eso es muy talentoso. Chicos, por favor, síganme recomendando más canciones de Dimash. De verdad que escucharlo a él es olvidarse por completo de todo el mundo y disfrutar un rato de música, sean 3, 4, 5, 7 minutos. Es una cosa de disfrute completo. Así que vayan a suscribirse al canal de Dimash. Les dejaré el link en la descripción. Y si este video les ha gustado, no olviden darle click a suscribir, a la campanita para que sepan cuando tengo nuevas reacciones. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.